Bien, llega enfermería, seguimos con Chema. Chema es enfermero, se define como nómad, hacker, que es una palabra que da un poquito de miedo, y humanista. Conecta salud y conocimiento, tiene una capacidad de síntesis y de análisis brutal, yo sospecho que de trabajo también, y siempre aprendes mucho en sus charlas. Adelante, Chema. Muchas gracias. Bueno, pues vengo a hablar de un tema, como veis, apasionante, que es el de la validación de contenidos digitales en salud, algo que al principio pues, nos parecería un poco tal. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Bueno, ya me ha presentado Amalia, así que yo suelo poner esta diapositiva, así hago este disclaimer y ya todo lo que veáis a partir de ahora pues entra dentro de todo esto, ¿no? Vale, voy a intentar hablar de validación de contenidos desde el punto de vista no de la certificación de esos procesos de acreditación, así más farragoso, sino desde el punto de vista de cómo los pacientes nos validan a nosotros los profesionales en estos entornos, ¿no? Cómo realmente pues, entienden que nuestra información es interesante para ellos y les sirve de utilidad, ¿no? Y al final se trata un poco de conjugar objetivos. Nosotros como profesionales pues, queremos mejorar la salud de los pacientes, queremos resolverles todo tipo de dudas. Y los pacientes pues también nos consultan dudas. El problema es que los pacientes están el 99% del tiempo en su casa y cuando surgen dudas pues no estamos los profesionales para hacerlo. Y en esto la tecnología nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque al final la información siempre va a fluir por todos aquellos medios por donde menos resistencia haya. Y hoy en día la información fluye fundamentalmente por Internet y ahora cada vez más a través de WhatsApp. Bueno, 3 datos rápidos. Esto que ya sabemos todos, Internet ya es algo global, la mitad de la población está en Internet y la mayor parte está funcionando en redes sociales. La tasa de penetración de Internet es muy alta, en nuestro medio es un 84%, lo cual quiere decir que prácticamente toda la gente está trabajando, está hablando, está conversando en Internet. Y esto es muy importante, y es que el 60% de los pacientes ya empiezan a buscar información de Internet para su salud a través de Internet. ¿Pero qué pasa? Pues que si hablamos y preguntamos a los pacientes, aquellos que tienen hijos a su cargo, ese porcentaje sube hasta un 76%. Y si hablamos de madres, subimos a un 84%. Con lo cual los pediatras, pues tenéis suerte, porque realmente los que trabajáis en este campo pues tenéis un nicho de mercado muy amplio, ¿no? Realmente hay mucha gente buscando Internet, buscando contenidos, buscando información. ¿Qué más nos dice la gente? Pues que el grado de confianza que tienen en nosotros los profesionales es muy alto, todavía superior a Internet, redes sociales, aunque la confianza en redes sociales y en Internet va en aumento y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hay problemas también porque la mitad de los pacientes desconocen si las páginas que consultan son confiables y casi la mitad tiene problemas a la hora de entender la información en salud. Y aquí ya nos están dando pistas de lo que quieren que nosotros hagamos en estos espacios. Bueno, pues al final el proceso de validación yo lo he definido así, ¿no? Es un poco un círculo de confianza que tenemos que generar nosotros a través de nuestros contenidos y tenemos que conseguir que ese usuario que está ahí perdido en el medio de Internet, pues se meta dentro de nuestro círculo de confianza. La validación no solo ocurre en Internet, los pacientes ya nos validan a nosotros dentro de nuestras consultas. Cuando alguien viene a nuestra consulta, nos está validando como profesionales. Los pacientes, los usuarios, tienen unas creencias, tienen unas expectativas hacia su salud y luego, por otro lado, pues valoran si lo que nosotros le decimos concuerda con esas creencias, con esas expectativas, si somos creíbles y sobre todo si somos fiables, si acertamos, ¿no? Y aquí he querido resumir un poquito lo que creo que pasa cuando un paciente entra en Internet, cómo se produce esta validación, este proceso de validación de contenidos. El paciente parte normalmente de una pregunta y ante esa pregunta, que normalmente hace también en un buscador como Google, pues se le ofrecen una serie de resultados. Puede que llegue a nuestra web y allí van a pasar una serie de cosas. Va a preguntar si esa página le parece correcta, le parece adecuada, le sirve para ese problema de salud que tiene, si se fía y realmente si pasa todo eso, entonces ya nos validan como profesionales. Y esto es importante porque en todo ese proceso se puede perder la gente. Si nosotros le perdemos en cualquiera de esos pasos, esa validación ya no se va a producir. Pero por el contrario, si conseguimos que el paciente
el usuario, el padre, la madre llegue al final, pues vamos a tenerle ganado prácticamente para siempre. Algo muy importante es que lo digital refuerza al canal presencial, es decir, los pacientes agradecen que los profesionales trabajemos contenidos, creemos páginas y que sobre todo pues también les prescribamos información de calidad, porque los pacientes no conocen cuáles son esas fuentes de calidad. Con lo cual, como decía Mónica, dentro de poco vamos a estar ya prescribiendo contenidos de forma habitual. ¿Cómo llegan los pacientes a nuestras páginas? Pues fundamentalmente y por ese orden a través de 3 espacios. En primer lugar, los buscadores. Google sigue siendo ese espacio a través del cual los pacientes llegan a nuestras páginas de salud. Los pacientes que son un poquito más activos lo hacen a partir de redes sociales y ya aquellos pacientes que ya nos conocen o que ya les hemos conseguido atraer a través de buscadores, a través de redes sociales, pues al final lo que hacen es acceder directamente a nuestra web de salud. Buscadores, ya lo he dicho antes, Google es la estrella, 99% creo de penetración en nuestro país, con lo cual prácticamente nadie usa otro buscador. Y lo que es importante también es que 9 de cada 10 acercamientos a la salud digital empiezan aquí, empiezan en un buscador. Y Antonio antes lo ha hecho muy bien, o trabajas el SEO o eres invisible para Google. Si eres invisible para Google, quiere decir que no estás en la primera página de resultados. Fijaros en lo que se fija la gente cuando entra en Google y hace una búsqueda. Lo rojo es donde más miran, es decir, primeros resultados, parte superior de izquierda. Si no trabajamos el SEO, pues realmente no vamos a estar en esa parte, ¿no? Tendremos que hacerlo a través de otra forma. Luego tenemos las redes sociales, que son espacios muy buenos que ya utilizan todos los usuarios, padres y madres fundamentalmente, pero suelen ser personas que ya están un poco más activas en esto de Internet, ¿no? Que ya conocen que hay páginas de pediatría, que hay blogs, que hay comunidades y las usan pues también de una forma más asidua. Y por último pues tenemos las webs. Las webs, normalmente webs institucionales, webs de profesionales, que realmente las personas que entran aquí es o bien porque ya les hemos atraído antes a través de buscador, a través de redes sociales, o bien porque ya nos conocen y ya confían en nosotros. Es decir, una vez que llegan a nuestra página, tenemos que conseguir que se queden, ¿no? Y que realmente nuestro objetivo, que es mejorar su salud, solucionarles problemas y cambiar esos hábitos saludables o cambiar esa conducta a través de nuestros contenidos, pues se tiene que producir y se va a producir esa validación a partir de distintos factores. Y el primero de ellos es el paratexto, es decir, lo primero en lo que se fijan los pacientes cuando entran en una página de salud no es el contenido, es lo que nos parece el contenido. Es decir, esa página qué pinta tiene, ¿no? Y a lo mejor tenemos la mejor página de salud del mundo, pero realmente nuestra pinta no es muy buena. Y el paciente lo que hace es irse. Es decir, tenemos que cuidar aspectos como son el diseño y la experiencia del usuario, que básicamente lo que nos dice es cómo colocamos nuestras imágenes, cómo colocamos el texto, qué fuentes utilizamos, cómo es la experiencia de ese usuario. Es decir, tenemos nuestra página optimizada para móviles, cuando sabemos que ya más de la mitad de los usuarios acceden a nuestras páginas a través de un teléfono. Les mostramos publicidad, tenemos pop-ups de esos que molestan y que no sabemos dónde cerrarlos. La experiencia de usuario es muy importante y va a definir y va a hacer decidir al paciente o a esa persona si se queda en nuestra página o si se va. Pero es que después de ver la pinta, el paciente no se pone a leer como un loco lo que escribimos. Nosotros nos pasamos 5 horas escribiendo un post maravilloso para que luego el paciente escanee en 5 segundos de qué se trata el artículo y realmente si le sirve a él hacia esa consulta que ha hecho o hacia ese problema de salud que tiene. Es decir, lo que hace el paciente es ver si es coherente lo que nosotros le decimos con lo que él está buscando. Ahí ya empieza a validar un poco lo que es la calidad de nuestro trabajo, cómo se lo contamos, qué le estamos contando, si puede confiar en lo que le decimos. Y algo muy importante, y creo que ya ha salido antes, y que normalmente no tenemos muy en cuenta, y es que la mayoría de las webs de salud tienen mucho que mejorar en aspectos como la legibilidad y la comprensibilidad. Es decir, escribimos muchas veces para nosotros, metemos muchos tecnicismos y realmente el paciente pues llega y le suena un poco todo eso a ruso.
Bien, cuando ya el usuario ha leído y está haciéndose una idea de lo que está leyendo, pues dice, a ver, ¿y esto quién lo ha escrito, no? Confío en la fuente. Hemos visto que los usuarios, los lectores, normalmente a los profesionales de salud somos su primera fuente de confianza, pero es que hay otras fuentes de información en los que los pacientes también confían y a lo mejor los mensajes que les dan no son del todo buenos. La ventaja que tenemos los profesionales que estamos aquí es que somos profesionales de la salud. ¿Y por qué no lo mostramos en nuestro blog? ¿Por qué cuando creamos un blog no damos la cara, no mostramos nuestra foto, no decimos que somos profesionales o nos ocultamos detrás de un nick? Realmente el paciente... Se me acaba el tiempo ya. Vienen los gorilas. Me voy a dar prisa. Realmente los usuarios pues, quieren saber quién está detrás de los blogs para realizar esa validación. ¿Sellos de acreditación? Sí, no, blanco, negro, aquí cada uno opina una cosa. Mi opinión es que los sellos de acreditación están muy bien, a los pacientes les da igual, porque de hecho tú te puedes crear un sello, ponerlo ahí y le va a hacer el mismo efecto, es decir, como elemento de paratexto le puede servir, pero pueden ser muy interesantes, por ejemplo, para nosotros, para mejorar nuestras webs de salud, porque cuando pasas un proceso de certificación de un blog, realmente te están dando pistas de cómo tienes que escribir y organizar tus contenidos para hacerlo bien. Ya acabo. Al final, yo creo que el mayor sello que podemos tener es el de la confianza, porque realmente si nosotros somos capaces de escribir para los pacientes, nosotros somos capaces de ponernos en su situación, de anticiparnos a sus problemas, de realmente intentar aportarles valor, pues el usuario, si sabe quiénes somos, si nuestro entorno de web de confiabilidad es bueno, pues realmente nos va a ofrecer esa confianza y puede que la siguiente vez, en vez de entrar en Google, pues se produzca esa magia, ¿no?, que tiene que cuando alguien piensa en algo, pues en vez de pensar en Coca-Cola si tiene sed, pues si alguien piensa en salud, pues quizás piense directamente en nuestro blog. Así que nada más, muchas gracias.